Comenzamos con la oración, nos ponemos de rodillas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de fe. Creo firmemente, Dios mío, porque vos, verdad infalible, lo habéis revelado a la Santa Iglesia, que en el misterio de la Santísima Trinidad no hay más que un Dios, aunque son tres las personas distintas e iguales, que se llaman Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creo que la segunda persona, que es el Hijo, se hizo hombre, por obra del Espíritu Santo, en las virginales entrañas de María Santísima, que padeció y murió en una cruz para salvarnos y redimirnos. Creo que Jesucristo es Dios y hombre verdadero, que en cuanto Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar, que todo lo ve, todo lo oye y todo lo sabe, hasta los más ocultos pensamientos, y que en cuanto hombre está en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Creo, Dios mío y Jesús mío, que en los santos sacramentos habéis depositado los méritos de vuestros padecimientos, que son de infinito valor, que solamente ellos pueden borrar la malicia de nuestros pecados. Y por tanto creo que para alcanzar el perdón debo recibir o desear recibir en caso de necesidad el sacramento de la penitencia, que vos instituisteis para salvación de los pecadores. Creo y digo, Jesús mío, que el que no recibe el sacramento de la penitencia, pudiendo, cuando está en pecado o lo manda la Iglesia, os desprecia con la más fea ingratitud, y por su soberbia y omisión criminal, da a entender que más quiere ser esclavo del diablo y condenarse, que hijo vuestro y salvarse. En fin, creo, Dios mío, que me habéis de pedir cuenta de todos mis pensamientos, palabras, obras y omisiones, para hacerme feliz en el cielo si muero en vuestra gracia, o infeliz en el infierno si muero en pecado mortal. Acto de esperanza. Dios mío, creo todo cuanto manda creer la Iglesia, nuestra Madre, y espero, por vuestra misericordia infinita, omnipotencia y bondad, y por los méritos de Jesucristo, que me perdonaréis mis pecados, y con todo el dolor de mi corazón os digo que me pesa de haberlos cometido, porque con ellos os he ofendido a vos, Dios mío, que sois la misma bondad infinita, y espero que me daréis vuestra amistad y gracia, y después en el cielo la eterna gloria, para la cual me habéis criado. Acto de caridad. Dios mío, os amo con todo mi corazón, y os amo sobre todas las cosas, por ser vos infinitamente bueno y amable, y también por los innumerables beneficios que me habéis dispensado, de creación, conservación y redención. Y quisiera amaros con aquel ferviente amor con que os aman los ángeles y santos del cielo y los justos de la tierra. Y porque sé que este es vuestro deseo y voluntad, amo a María Santísima, mi dulce Madre. Y además, por amor vuestro, oh Dios mío, amo a mi prójimo como a mí mismo, y perdono a todos los que me han ofendido y agraviado, y deseo que todos os amen y sirvan aquí en la tierra, y después en el cielo, por toda la eternidad. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El tema de la misión es la Santa Misa, Mysterium Fidei. La Santa Misa, misterio de fe. Anoche terminamos escuchando la enseñanza del Concilio de Trento
respecto a la Santa Misa, de cómo la Santa Madre Iglesia a lo largo de los siglos ha instituido determinados ritos, cómo la Iglesia ha puesto signos visibles en la misa, cosas que podemos ver y percibir con nuestros 5 sentidos, pero que los ha puesto con el propósito de llevarnos a los misterios que contiene la Santa Misa, es decir, misterios invisibles. Escuchamos cómo el Concilio de Trento nos dice que estos signos visibles son para excitar las mentes de los fieles a la contemplación de las altísimas realidades que en este sacrificio están ocultas. Esto es lo que nosotros debemos de hacer cuando asistimos a la Santa Misa. Debemos estar contemplando las altísimas realidades que están ocultas en este sacrificio por medio o con la ayuda de los signos visibles, ejerciendo nuestra fe. ¿Cuáles entonces son unas de estas altísimas realidades? Les voy a mencionar ahorita algunas de estas altísimas realidades que contiene la Santa Misa. Estos ejemplos que les voy a dar ahorita los tomo de este libro. El libro está intitulado Explicación de la Santa Misa por el Padre Cochem. Básicamente él vivió hace 300 años y en este libro él, al explicar la Santa Misa, más bien lo que él está explicando estas altísimas realidades que están ocultas en este sacrificio. Algunas de las altísimas realidades son las siguientes. En la Santa Misa renueva Jesucristo su encarnación. De esto hablé brevemente en el sermón. Noten cómo todas estas altísimas realidades son invisibles y son más allá de nuestra capacidad humana de entender completamente. Sí podemos entender a cierta medida, definitivamente también podemos apreciar y podemos también ciertamente profundizar en estos misterios a través de la fe, pero siempre van más allá de nuestra capacidad humana, son invisibles. Otras altísimas realidades. En la Santa Misa renueva Jesucristo su nacimiento. Es como otra Navidad en Belén. En la Santa Misa renueva Jesucristo su vida. En la Santa Misa renueva Jesucristo su oración. Presten atención a esta altísima realidad, porque realmente es algo grande. Cuando nosotros venimos a la Santa Misa, es Jesucristo el que está renovando toda su vida de oración. Por ejemplo, las noches que Él pasó en oración, en la montaña o cerca del lago, en el desierto. Los 40 días que Él pasó en el desierto cuando fue tentado por Satanás. Un tiempo de oración profundísima. No ha habido en toda la historia de la humanidad un periodo de oración más profunda que esa, los 40 días de nuestro Señor Jesucristo allí en el desierto. Jesús está renovando su oración en la Santa Misa. A este respecto,
Es la razón por la cual en la misa tradicional es muy significativo que la mayor parte de las oraciones las reza el sacerdote solo, ya sea en voz alta o en voz baja. Esto es algo grande, porque es un signo visible, nos ayuda a entender en fe que estas oraciones son las oraciones de Jesucristo, nuestra cabeza, que nosotros no somos la fuente de la oración, sino Dios. Y entonces no queremos caer en la tentación que es muy común hoy en día de pensar de que si nosotros como feligreses no estamos rezando las oraciones, que no estamos participando. Eso es falso. Con que nosotros estemos haciendo un acto de fe, reconociendo que en estas oraciones que se rezan es Jesús el que está intercediendo por nosotros. Esa es la participación más profunda en la misa. Y luego nosotros también podemos unirnos en silencio en nuestro interior a la oración que está rezando Jesucristo por medio de su sacerdote. Otras altísimas realidades contenidas en la Santa Misa. En la Santa Misa renueva Jesucristo su pasión. En la Santa Misa renueva Jesucristo su muerte. En la Santa Misa renueva Jesucristo la efusión de su sangre. Continuamos. La Santa Misa es el más sublime sacrificio de alabanza. Aquí nuestra fe nos está diciendo que la Santa Misa es un gran sacrificio de alabanza y de adoración. Y entonces también podemos participar en la Santa Misa en esta forma. Si nosotros estamos en misa conscientes de que la misa es el más sublime sacrificio de adoración y de alabanza a Dios, si entonces nosotros conscientes de esto, estamos rezando oraciones de adoración y alabanza a Dios en nuestro interior, esa es una manera muy profunda para participar en la Santa Misa. Y por eso no es absolutamente necesario que yo entienda latín para poder participar en la misa tradicional. Si yo estoy asistiendo a la misa tradicional y estoy, como les digo, haciendo este acto de fe, esto es muy importante porque la Santa Misa es misterio de fe. Estamos en misa para avanzar en la fe, no basándonos en nuestros sentidos, sino en la palabra de Dios, el mandato de Dios, lo que Cristo mismo ha instituido. Y entonces podemos participar estando ahí en nuestra banca haciendo este acto de fe. La Santa Misa, las oraciones, todo lo que está sucediendo, las inclinaciones, las genuflexiones, estar de rodillas, estamos adorando a Dios, estamos alabando a Dios. Es Jesús en realidad el que está ofreciendo este sacrificio perfecto de adoración y de alabanza a Dios Padre. Yo me voy a unir a esto con mi fe y como para concentrarme a hacer mis oraciones. Y puedo, por ejemplo, rezar una jaculatoria. Jesús mío, tú estás aquí presente. Tú eres el sumo sacerdote. Te adoro y te alabo. Uno puede seguir repitiendo esa pequeña oración por 10, 15, 20 minutos. Es una manera muy práctica e importante de participar en la misa, porque estás creyendo en fe que la Santa Misa es el más sublime sacrificio de alabanza y de adoración.
Seguimos con las altísimas realidades. La Santa Misa es el sacrificio de acción de gracias. Puedes hacer lo mismo, sino que ahí entonces tus oraciones o tus jaculatorias no van a ser tanto de adoración y alabanza, sino de acción de gracias. La Santa Misa es el más eficaz sacrificio de impetración. Quiere decir que le estamos pidiendo a Dios en la Santa Misa por todas nuestras necesidades espirituales y temporales. También puedes entonces hacer esas oraciones en la Santa Misa. Pedirle a Dios por tu bienestar espiritual, por tu familia, por tus seres queridos. Pedir por las gracias de las que más necesitas. Pedir, por ejemplo, por tu conversión, por la conversión de tus hijos, la conversión de tu esposo, de tu esposa, la conversión de los sacerdotes, la conversión de la iglesia. Esto es algo muy, muy eficaz. Y yo les puedo asegurar que realmente habrían cambios en la Santa Iglesia, porque el poder de la Santa Misa es infinita. Realmente habrían cambios en la Iglesia, cambios grandes. Si muchos de los fieles, cuando vinieran a misa, realmente con fe estuvieran participando en la Santa Misa, uniendo sus oraciones de peticiones a la gran oración de petición por la salvación del género humano, que es la Santa Misa, la gran oración de petición de Jesucristo, que es la Santa Misa. Pero ¿cuántos son los católicos que están en misa que verdaderamente creen que en la misa esta es la gran oración y sacrificio de impetración, de petición del mismo Hijo de Dios? Pocos lo creen. Otras altísimas realidades que están ocultas en la Santa Misa. La Santa Misa es el sacrificio más poderoso de reconciliación y de expiación. Si estamos buscando la reconciliación, tanto en nuestras familias o entre las naciones, lo más poderoso y lo más eficaz es la Santa Misa, pero hay que creer en eso. La Santa Misa es realmente el sacrificio de reconciliación, donde el género humano es reconciliado con Dios Padre por la sangre de nuestro Salvador Jesucristo. Es lo que es, recuerden, es el mismo sacrificio. La eficacia espiritual es la misma. La Santa Misa es el más grande y más perfecto sacrificio de satisfacción. Eso quiere decir que satisface la justicia de Dios. Cada vez que se comete un pecado, eso es una gran ofensa a Dios, que es sumamente santo. Y por eso cada vez que se comete un pecado, realmente cualquier pecado, y obviamente especialmente pecados graves, pecados mortales, pero cualquier pecado verdaderamente introduce un desorden en la creación de Dios. Es ofensa contra la justicia de Dios. Va en contra de la ley de Dios para su creación, la ley de Dios para el mundo. Y lo que corrige este desorden es la Santa Misa, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. La Santa Misa es la obra más excelente del Espíritu Santo. No hay lugar donde está más activo y más fuerte el Espíritu Santo que en la Santa Misa. Hoy en día en la Iglesia hay diferentes movimientos que supuestamente se dedican al Espíritu Santo, son devotos del Espíritu Santo, invocan al Espíritu Santo.
Pero estas mismas personas, quizá estos mismos movimientos, no aprecian la Santa Misa como la obra más excelente del Espíritu Santo, específicamente la misa tradicional, la obra más excelente del Espíritu Santo. Algo no está bien en eso. Y aquí regresamos a lo que les mencioné anoche. Cuando estamos hablando de fe, no se trata de sentimientos. Aunque uno venga a la Santa Misa y no sienta lo mismo que, por ejemplo, en una junta de oración, donde está realmente y poderosamente presente el Espíritu Santo, es en la Santa Misa, porque la acción de Dios y las maravillas de Dios no dependen de nuestros sentimientos. Él lo dice. Recuerden, el motivo por nuestra fe es la autoridad de Dios, porque Dios lo dice, porque Dios lo manda, y por eso es. Dios lo dice, es creado, entra en existencia, es la verdad. El Espíritu Santo actúa poderosamente en la Santa Misa. Es también lo que puedes hacer en la Santa Misa por esta razón. Puedes participar en la Santa Misa dedicando la misa a diferentes oraciones al Espíritu Santo. Yo tengo un librito de oraciones, es también otro librito antiguo, y se llama el libro de oraciones del Espíritu Santo. Tiene oraciones hermosísimas. Es un librito en inglés, pero tiene muchas oraciones, como les digo, preciosas oraciones al Espíritu Santo. Diferentes novenas al Espíritu Santo, diferentes, como les digo, oraciones para todo tipo de necesidad, meditaciones sobre el Espíritu Santo. Uno podría, por ejemplo, con ese librito de oraciones, dedicar la misa a orar e invocar, adorar al Espíritu Santo. Eso sería una manera muy buena de participar en la Santa Misa. Noten cómo para cumplir con esto yo no necesito saber el latín. Y por favor, les sigo pidiendo, consideren esto que estamos diciendo, porque todos los católicos que se alejan de la misa tradicional en latín o no la aprecian porque piensan que no pueden entender la misa, porque es en latín. Vean ustedes aquí que el problema, claro, es un problema gravísimo. Ellos están pensando que la misa únicamente se trata de lo visible. Y por eso entonces no entienden las oraciones que se están rezando audiblemente y piensan que, bueno, no sé lo que está pasando. Absolutamente no. Tienes que pasar de lo visible a lo invisible y llegar a las altísimas realidades. Y en realidad el latín nos ayuda a hacer eso. Nos ayuda a pasar más allá de lo visible y de las oraciones concretas que se están rezando para tratar de captar y creer en estas altísimas realidades que están presentes. Y únicamente las vas a poder percibir y apreciar con fe. La Santa Misa es la mayor alegría de la Madre de Dios y de los santos. La Santa Misa es el tesoro más grande que poseen los fieles. La Santa Misa es el medio más seguro de aumentar en nosotros la gracia y la gloria celestial. Cada vez que tú como católico, si estás en estado de gracia y tú haces una obra buena, una obra de caridad, rezas tus oraciones, haces un sacrificio, perdonas al que te ha ofendido, todas las obras buenas que tú estás haciendo, oraciones, sacrificios, aquí en la tierra cuando estás estando en estado de gracia, tienes que estar en estado de gracia, eso te está ganando gloria en el cielo. Eso lo enseña la Iglesia Católica. Y por eso siempre tenemos que hacer todo lo posible para vivir en la gracia de Dios.
Porque si yo no estoy en la gracia de Dios, aunque esté haciendo obras buenas, esos no me están sirviendo, no me están ganando gloria en el cielo. Y esto ya nunca se puede volver a como vivir, ya el pasado es el pasado. No puedes volver a vivir el día de ayer. Y si te ganaste gloria en el cielo ayer, pues entonces te la ganaste, y si no, no. Pero también, obviamente, se requiere fe para creer en estas realidades invisibles. Y la Santa Misa es el medio más seguro de aumentar en nosotros la gracia y la gloria celestial. La Santa Misa es la esperanza de los moribundos. La Santa Misa es el alivio más eficaz de los difuntos. Unos de los santos nos dicen de cómo cuando la Santa Misa es ofrecida por los fieles difuntos, cómo se suspenden las penas del purgatorio para esas almas. Por lo menos por el tiempo de la Santa Misa. Realmente la Santa Misa es eficaz en rescatar las benditas almas del purgatorio. ¿Cuántos de los católicos cuando vienen a misa están conscientes de esto? Poquísimos. Yo les diría, yo no tengo que entender latín para estar en la Santa Misa pidiendo por las almas, las benditas almas del purgatorio. Y eso realmente es algo grande. Si yo estoy contribuyendo al alivio de las almas del purgatorio a través de la Santa Misa, realmente una gran obra de caridad. Aquí también se requiere obviamente la fe. Es una de las razones también por la que es importante el lenguaje sagrado de la Iglesia, que es el latín. Porque la misa no nomás se trata de nosotros que estamos aquí. Si esta iglesia estuviera llena, no es que nomás está hablando aquí el español, porque no nomás somos nosotros, están también presentes todos los ángeles y santos del cielo. La misa también es para el beneficio de las almas del purgatorio, iglesia militante aquí en la tierra, pero también iglesia triunfante en el cielo, iglesia sufriente o sufriendo en el purgatorio. ¿Qué si los santos no entienden español? Lo digo medio de broma. Pero ¿qué si los santos no entienden español? ¿Qué si las benditas almas en el purgatorio nunca hablaron español en sus vidas? Y ellos también, la misa también es de ellos. No nomás de los que están aquí presentes, porque no nomás nos podemos estar llevando por nuestros sentidos, pero es muy triste porque eso es lo que ha sucedido en nuestros tiempos. Nos ha faltado la fe en la realidad de la iglesia triunfante está presente, la iglesia del purgatorio, allí también presente. El lenguaje sagrado de la iglesia abarca las tres: iglesia militante, iglesia triunfante, iglesia purgante. ¿Cuántas de las almas en el purgatorio hoy en día, cuando estuvieron aquí en la tierra, venían a la misa y la misa era la misa tradicional en latín? Muchas de ellas. Tenemos que mantener esa unidad también con ellos, conscientes de lo que es la Santa Misa. Es el alivio más eficaz de los difuntos. Se requiere fe para creer en esta altísima realidad. En la Santa Misa no nomás se trata de lo que podemos ver y entender con nuestra razón humana. Yo no les puedo explicar, digamos, completamente cómo es que la iglesia triunfante está aquí presente en la misa, pero es la realidad. Y la verdad es que están más presentes que nosotros, porque cada misa que se ofrece, ellos realmente están allí con devoción y conscientes de lo que es la misa. Muchas veces nosotros no, muchas veces nosotros estamos distraídos, muchas veces nosotros venimos con una fe muy débil, venimos con muchos pecados. Y el pecado siempre es un obstáculo a la gracia de Dios.
siempre es un obstáculo a la fe, siempre. Siempre es un obstáculo para que la Santa Misa tenga toda la eficacia que se manifieste y que dé sus frutos la Santa Misa como lo puede y lo debe de hacer. Pero la iglesia triunfante, allí no hay ningún pecado. Ellos están adorando a Dios también en la Santa Misa perfectamente, no como nosotros. Seguimos con estas altísimas realidades en la Santa Misa. Y de lo que les estoy diciendo respecto a estas altísimas realidades, yo nomás les estoy diciendo unas. Este libro que les mencioné menciona muchas más. Porque recuerden otra vez lo que nos dice San Buenaventura. Infinito el número de los misterios en la Santa Misa. Recuerden, gotas en el océano. Así como hay gotas en el océano, así también son los misterios ocultos en la Santa Misa. Otras altísimas realidades en la Santa Misa. Por tu salvación, Dios Padre envía a su Hijo muy amado del cielo a la tierra. Esto es la Santa Misa. Por tu salvación, el Espíritu Santo convierte el pan y vino en el verdadero cuerpo y la verdadera sangre de Jesucristo. Por tu salvación, el Hijo de Dios desciende de lo alto del cielo y se humilla hasta ocultarse bajo las especias del pan y del vino. Por tu salvación, Jesucristo renueva allí el misterio salvífico de la encarnación. Algo increíble. Hace 2000 años el Verbo se hizo carne en el seno purísimo de la Santísima Virgen María. Jesús renueva esto en la Santa Misa. Por tu salvación, Jesucristo renueva allí el misterio salvífico de la encarnación. Por tu salvación, Él nace de nuevo místicamente cada vez que se ofrece la Santa Misa. Renovación de su nacimiento. Por tu salvación, Él realiza sobre el altar el mismo culto que le ofreció a Dios durante su vida terrenal. Esto es también increíble. Hay personas que muchas veces dicen, ¿cómo me gustaría yo haber podido vivir en los tiempos de Jesús? Y haber caminado con Él, y haber estado ahí en su presencia como los 12 apóstoles y como la gente allí de Nazaret o de Galilea, de Judea. Pues, ¿no te das cuenta de lo que es la Santa Misa? En la Santa Misa, Jesús, realiza sobre el altar el mismo culto que le ofreció a Dios durante su vida terrenal. Todos los actos de adoración, de amor de Jesús a su Padre en su vida terrenal, Él está realizando y renovando eso sobre el altar. Recuerden, la Santa Misa es la obra de Dios, obra de Jesucristo, primero que todo. Secundariamente es obra de la Iglesia y obra humana. Desgraciadamente ya muchos de los católicos cuando vienen a misa piensan que la misa nomás es obra de la Iglesia, acción de ellos y que tiene que ver nomás con ellos. Por tu salvación, Él renueva su dolorosa pasión para que tú puedas participar en ella. Por tu salvación, Él renueva místicamente su muerte y sacrifica su preciosísima vida por ti. Por tu salvación, Él derrama su sangre místicamente y la ofrece por ti a la divina majestad.
al ofrecer estas alabanzas del Hijo de Dios a su Padre Celestial, le procuráis más gloria que los mismos ángeles pueden darle. Tú estás haciendo algo en la Santa Misa, si estás participando bien en la misa con fe, estás haciendo algo más grande que los ángeles en el cielo, porque al ofrecer estas alabanzas, lo que estás haciendo son las del Hijo de Dios a su Padre Celestial. Y eso es lo que procura a Dios Padre, más gloria que los mismos ángeles pueden darle, digamos, los mismos ángeles de su propia parte. Porque en la Santa Misa el que está dando gloria a Dios Padre es Jesús. Es una alabanza infinita. La Santa Misa, esto es recordándoles de ayer, volvemos a la pregunta, ¿qué es la Santa Misa? Siempre debemos de hacernos esta pregunta, ¿qué es la Santa Misa? ¿Qué es la Santa Misa? Todo lo que hemos dicho ahorita acerca de estas altísimas realidades son buenas respuestas a lo que es la Santa Misa, lo que hace la Santa Misa. La Santa Misa no es otra cosa que el mismo sacrificio del Calvario, porque en el altar es el mismo sacerdote Jesús que inmola la misma víctima, que es el mismo, en circunstancias casi semejantes. Circunstancias semejantes. Los hechos dolorosos que acompañaron al sacrificio del Calvario, es decir, la pasión, se renuevan en la inmolación mística del altar. Todos los actos y ceremonias del sacerdote en el altar no son más que el simbolismo de los actos y pasos de Jesús durante todo el curso de su pasión. Consideren esto. Les acabo de decir que en la Santa Misa una de las altísimas realidades es que Jesús renueva su dolorosa pasión. Él renueva su dolorosa pasión para que tú puedas participar en ella. Y entonces, ¿qué es lo que hace la Iglesia? La Santa Iglesia, recuerden el texto del Concilio de Trento. La Santa Iglesia entonces pone signos visibles de esta altísima realidad. En la misa, la Iglesia ha puesto signos preciosísimos de la pasión de Jesús, porque es renovación de su pasión, para que tú puedas creer y unirte a la pasión. ¿Cuáles son unos de esos signos visibles? Esto es lo que les acabo de leer. Todos los actos y ceremonias del sacerdote en el altar, todo lo que está haciendo el sacerdote en el altar, en la misa tradicional, no son más que el simbolismo de los actos y pasos de Jesús durante todo el curso de su pasión. Les voy a dar el ejemplo de esto. Vamos ahorita rapidito, nomás repasar la misa. Y vamos a comenzar con los ornamentos del sacerdote. Y van a ver cómo en el rito antiguo todo esto que está sucediendo, incluso cuando se está leyendo la epístola y el evangelio, son signos visibles de la pasión de Jesús que se está renovando. Comenzamos, y esto es una explicación que da un gran santo, San Antonio María Claret. Él lo intitula Breve explicación de los misterios que se representan en la Santa Misa. Noten cómo él básicamente está repitiendo con otras palabras lo del Concilio de Trento. Trento dice, hay altísimas realidades ocultas en la misa.
Y la Iglesia entonces ha puesto ritos, ceremonias, para apuntarnos hacia estos misterios. Y aquí San Antonio María Claret dice lo mismo. Él nos va a explicarnos los signos visibles de cómo representan misterios en la Santa Misa. Y nos dice lo siguiente: el sacerdote, comenzando con el sacerdote revestido con los ornamentos sagrados representa a Cristo nuestro Redentor en su sagrada pasión. Ya por eso cada sacerdote católico verdaderamente debe de ponerse los ornamentos sagrados realmente en un espíritu de oración, de penitencia, de amor, consciente de que Él, con estos ornamentos sagrados, representa a Cristo nuestro Redentor en su sagrada pasión. ¿Cuántos son los sacerdotes católicos hoy en día que ni están conscientes de esto o no lo creen? Son muchos. Esa es la realidad. Yo conozco sacerdotes que hasta desprecian los ornamentos sagrados. Y hablando de la misa nueva, unas veces que han ofrecido la misa sin los ornamentos apropiados. Eso es un abuso muy grave. Eso no nomás es falta de respeto a las cosas sagradas de Dios y de la Iglesia, es también pecado grave contra altísimas realidades, misterios invisibles. El sacerdote no se pertenece a sí mismo. No se trata de él estar haciendo lo que él quiere hacer o lo que él piensa es mejor, sino él obedecer y someterse en fe a lo que Dios manda, a lo que la Iglesia enseña. Y el sacerdote, nos lo dice San Antonio María Claret, el sacerdote revestido con los ornamentos sagrados representa a Cristo nuestro Redentor en su sagrada pasión. ¿Puede haber una dignidad más grande que esto en todo el mundo, hijitos? Continúa la explicación San Antonio María Claret, empieza él a mencionar los diferentes ornamentos que se pone el sacerdote, o diferentes vestiduras. El amito con que se cubre su cabeza al empezar a revestirse simboliza la corona de espinas, y el lienzo con que cubriendo su divino rostro burlábanse de él los sayones diciendo: adivina, ¿quién te dio? El alba simboliza el vestido blanco con que le trataron como a loco en la casa de Herodes, despreciándole. Noten la relación con las vestiduras del sacerdote, con la pasión de Jesús. El cíngulo simboliza los cordeles con que en el huerto fue atado. La estola recuerda la soga que llevaba al cuello cuando le conducían preso. El manípulo es símbolo del cordel con que le sujetaron a la columna para azotarle. Si nomás creyeran los sacerdotes y los fieles eso. Nomás eso, el manípulo. En el rito antiguo, el manípulo que trae el sacerdote aquí en la mano izquierda, van a ver que en el rito antiguo trae el manípulo. Si nomás el sacerdote mirando allí su brazo, su propio brazo, y los fieles también, dándose cuenta que eso ahí es símbolo del cordel con que le sujetaron a la columna a Jesús para azotarle. Eso en sí serviría para nuestra conversión. ¿Y qué es lo que ha pasado en los cambios que se hicieron en la misa? Se eliminó el manípulo. En la misa nueva ya no hay manípulo. Es ejemplo tras ejemplo, tras ejemplo, tras ejemplo. Este no es el único. Son tantos ritos y ceremonias y signos que se han eliminado de la misa tradicional, que están apuntando a realidades altísimas,
¿A quién se le ocurre hacer esto? El grupo, y fue en grupo, no vayan a pensar que fueron los obispos en el Concilio Vaticano II, no fueron los obispos en el Concilio Vaticano II. El grupo que se inventó los cambios de la misa nueva, no tenían fe. Eso es obvio. Uno que tiene fe, y uno que tiene fe en las altísimas realidades de la Santa Misa, ¿cómo va a eliminar el último evangelio? ¿Cómo van a eliminar o quitar la dirección del sacerdote mirando a Dios, mirando al cielo, la Santa Misa que nos conduce al cielo? ¿Cómo van a eliminar el manípulo? ¿Cómo van a eliminar todas las oraciones del ofretorio? Las oraciones del ofretorio son oraciones preciosísimas, antiguas, que expresan realmente que la misa es el sacrificio, de cómo la iglesia triunfante, la iglesia en el purgatorio, están unidos en esto. Se eliminaron. Se tiene que recobrar la misa tradicional para poder recobrar nuestra fe católica. Nuestra fe católica no nomás es una teoría. Nuestra fe católica son verdades reveladas por Dios, en las que nosotros tenemos que creer. Y especialmente Dios nos ha dado la Santa Misa para que podamos creer en esas verdades que Él ha revelado, pasando por los signos visibles de la misa a estas verdades. Como por ejemplo de la encarnación, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y en todas las misas tradicionales, ante ese gran misterio de salvación, hacemos la genuflexión en el último evangelio. Es inexplicable que eso se haya eliminado en la misa. Al eliminar eso de la misa, quiere decir uno no entiende lo que es la misa. No entiende lo que es la misa. Si la misa es la renovación de la encarnación. Hay que recobrar la misa tradicional. Yo sé que no es fácil, pero cada uno, en la medida que pueda, tiene que hacer todo lo posible. Porque no nomás es la misa, es también la fe católica. Si cae la misa, cae la fe. Esto es también lo que voy a estar explicando mañana. Lex orandi, lex credendi. La ley de la oración y la ley de la fe van juntas. Y si tú empiezas a cambiar la manera de orar y de adorar a Dios, estás cambiando la fe. Hay que tomar esto con seriedad. Esto la Iglesia Católica siempre lo ha enseñado. Y por eso también la verdad es que yo no entiendo. Verdaderamente no entiendo. Yo no entiendo cómo, tomando en serio que la ley de la oración de la Iglesia es la ley de su fe. Yo digo, ¿cómo es posible que se haya cambiado radicalmente la ley de oración? Eso quiere decir que se ha cambiado la fe de la Iglesia. Continúa San Antonio María Claret. La casulla, esa es la que ven, la casulla es el ornamento principal de la Santa Misa que lleva el sacerdote. La casulla simboliza el vestido de púrpura con que le cubrieron en casa de Pilato, estando ya coronado de espinas. Noten que la casulla en el rito antiguo, básicamente siempre, con pocas excepciones, está la cruz. La cruz domina la espalda de la casulla. Y eso también es muy significativo porque es un signo constante cuando tú estás en misa de que estás mirando ahí a Jesús cargando con su cruz. No nomás cualquier Jesús, sino Cristo con su cruz. El cáliz representa el sepulcro y los corporales la sábana con que fue amortajado su cuerpo santísimo. Luego comienza San Antonio María Claret a explicar las diferentes partes de
la misa. Y noten cómo él las relaciona con la pasión de nuestro Señor Jesucristo. El introito o entrada a la misa significa el grande anhelo con que en el limbo esperaban los santos padres la venida de Cristo al mundo para redimirlos, a ellos y a nosotros. Y para significar sus clamores se dicen inmediatamente los Kyries, que en nuestro idioma significan Señor, habed misericordia de nosotros. El Gloria in excelsis nos recuerda el gozo de los ángeles y de los pastores al nacer Cristo. Las oraciones que el sacerdote dice después del Dominus vobiscum, es decir, la oración colecta, unas veces hay más de una, son símbolo de las muchas veces que Cristo oró por nosotros en el curso de su vida. La epístola simboliza la predicación de los profetas, especialmente del Bautista. El gradual, o lo que se lee después de la epístola, el gradual normalmente es un versículo breve de los Salmos. El gradual, o lo que se lee después de la epístola, significa la soledad de Cristo en el desierto. Y el aleluya representa los servicios que le prestaron los ángeles después de haberle tentado el demonio y salido victorioso. El Evangelio significa la predicación de Cristo. Y para decir el Evangelio se pasa el misal al otro lado del altar, para significar que Cristo pasaba de unos a otros pueblos predicando el Evangelio. Cuando se lee el Evangelio estamos en pie para denotar la prontitud con que debemos obedecer la ley de Cristo, la cual se nos promulga en el Evangelio. Al concluir el Evangelio se dice Laus tibi Christe, haciendo la inclinación con la cabeza en señal de sumisión. Laus tibi Christe, te alabamos, oh Cristo, te adoramos, oh Cristo. El credo es un compendio de cuanto debe creer el cristiano y se arrodilla el sacerdote al et homo factus est, es decir, la encarnación, para dar a entender la grande humildad del Señor en tomar nuestra naturaleza y cuánto por consiguiente debemos humillarnos nosotros a Dios nuestro Señor. Noten ahí, eso es significativo, porque obviamente en ese momento el sacerdote al arrodillarse es un acto de adoración a Dios y adoración a este gran misterio de la encarnación, que el Verbo de Dios se dignó bajar a la tierra. Pero San Antonio María Claret también nos habla de otro significado de cómo el sacerdote al arrodillarse está representando también a Jesús, para dar a entender la grande humildad del Señor en tomar nuestra naturaleza. El sacerdote en el momento que hace la genuflexión en el credo y también en el último evangelio. San Antonio María Claret nos está diciendo, ese es un signo para ti visible, para que tú te des cuenta de cómo Jesús, o el Verbo divino, cómo Él, su grande humildad al bajar a la tierra y hacerse esclavo. La ofrenda que de la hostia y cáliz hace el sacerdote nos recuerda la prontísima y entera voluntad con que Cristo se ofreció a padecer y morir por nosotros. Al volverse al pueblo el sacerdote y decir, orate fratres, oren hermanos, nos recuerda aquel paso en que Cristo, después de haber orado en el huerto con sudor de sangre, se acercó a sus discípulos y les dijo, velad y orad, si no queréis caer en la tentación. Eso es hermosísimo. Él está comparando el momento del sacerdote en la misa cuando el sacerdote reza, orate fratres. San Antonio dice, ponte a pensar en cómo Jesús le dice a sus discípulos, velad y orad si no queréis caer en la tentación. Inmediatamente antes del comienzo de su santísima pasión. También
lo que nos está explicando San Antonio María de Claret nomás es una interpretación. Hay otras interpretaciones, o sea, son misterios riquísimos en la misa. Los signos que ha puesto la Santa Iglesia están apuntando a muchos diferentes misterios, no nomás a uno. Ahorita más bien lo que San Antonio está haciendo es mostrándonos cómo apuntan a la pasión de nuestro Señor. El prefacio y Sanctus simbolizan la solemne y pública entrada de Cristo en Jerusalén y el Día de los Ramos y el júbilo con que el pueblo le recibió. En el canon dice en secreto las oraciones del sacerdote, recordándonos que Cristo se retiró de los judíos y se fue en secreto con sus discípulos a Efrén, y también para inspirarnos un gran respeto, porque es sabido que lo que se hace con demasiada publicidad se vulgariza y con facilidad se desprecia. Esto es tan significativo de cómo la Iglesia está como poniendo un velo de silencio, el sacerdote en voz baja, para darnos a entender lo sagrado que es. Si se quita ese velo, con facilidad se empieza a despreciar. Y créanlo, esto es precisamente lo que nos ha pasado en los últimos 40 años en la Iglesia Católica. Es increíble el desprecio que se ha realizado de las cosas sagradas, de los sacramentos, comenzando con el desprecio de los sacramentos, la Santa Misa, la Santa Confesión, el sacerdocio, el matrimonio, el desprecio de las cosas de Dios. Se levantan la hostia y el cáliz para recordarnos que Cristo fue levantado en la cruz, su crucifixión, en la elevación de la Santa Misa. El Pater Noster simboliza aquellas palabras que Cristo dirigió al Eterno Padre inmediatamente antes de expirar. Repito, el Pater Noster simboliza aquellas palabras que Cristo dirigió al Eterno Padre inmediatamente antes de expirar. El Padre Nuestro tiene 7 peticiones. El Concilio de Trento explica las 7 peticiones del Padre Nuestro. También tenemos las 7 últimas palabras de Cristo. Y entonces el Padre Nuestro, especialmente cuando se reza la Santa Misa, con sus 7 peticiones, también nos debe de recordar de las 7 últimas palabras de Jesús. Esa es otra manera en que uno puede participar en la Santa Misa, rito antiguo. Dedicar la misa a meditar las 7 últimas palabras de Cristo. Yo no tengo que entender latín para hacer eso. Yo puedo tener en mi propio idioma las 7 últimas palabras de Cristo y ponerme a considerar estas, mientras que estoy allí al pie de la cruz, en Calvario, realmente, escuchando una vez más estas palabras que Jesucristo mismo dirigió al mundo cuando estuvo en la cruz, en las 3 horas de su pasión. Así como aquel poco tiempo que el sacerdote está en silencio después del Pater Noster, significa el tiempo que Cristo estuvo en el sepulcro y su alma descendió al seno de Abraham para dar libertad a las almas de los santos padres que esperaban su venida. El Pax Domini simboliza la aparición de Cristo a sus discípulos y a las Marías después que resucitó. Ojalá que sí acuerden ustedes todas las veces que el Señor, después de la resurrección, dice, la paz esté con ustedes. El Pax Domini simboliza la aparición de Cristo a sus discípulos y a las Marías después que resucitó. El Agnus Dei, Cordero de Dios, nos recuerda que Cristo, después de su resurrección, subió a los cielos para ser allí nuestro abogado. Las oraciones postreras que reza el sacerdote son símbolo de las que Cristo en el cielo dirige por nosotros al Eterno Padre.
El ite missa est al final, vayan, son enviados, termina la misa, significa que el sacerdote hizo oficio de embajador y ministro enviado por Dios para ofrecerle aquel sacrificio por toda la Iglesia católica, por las almas del purgatorio y para alcanzar para todos la divina gracia. La bendición que da al fin el sacerdote simboliza la que Cristo dará a los justos en el día del juicio final. Recuerden esto, como aquí San Antonio nos está recordando cómo la misa, uno de los altísimos misterios o altísimas realidades que también contiene la misa es el juicio final. La bendición que da al fin el sacerdote simboliza la que Cristo dará a los justos en el día del juicio final, a los que creen, a los que han creído en su nombre, a los que han vivido la fe católica. Lo que hemos visto entonces ahorita, muy brevemente, hemos visto algunas de esas altísimas realidades que la misa contiene y más detalladamente hemos visto la pasión y muerte de Jesús. Y no nomás pasión y muerte, porque San Antonio también pone otros elementos de la vida y de la resurrección de Cristo, de cómo muy concretamente los signos visibles en la Santa Misa nos están apuntando hacia estas altísimas realidades. Mañana seguiremos con un poco más acerca de estas altísimas realidades en la Santa Misa y luego hablaré un poco más de la importancia de la fe y cómo podemos también percibir la crisis de fe que existe hoy en día, la importancia de la Santa Misa para recobrar esta fe, y hablaré también de lex orandi, lex credendi, que es un tema muy, muy importante, cómo la ley de la oración de la Iglesia está en conexión íntima con nuestra fe, para reforzar el punto. Muchos católicos también no aprecian esto lo suficiente, que cuando se trata de la misa, no se trata principalmente de preferencias, o yo prefiero el rito antiguo, yo prefiero la misa nueva. No se trata principalmente del idioma, latino, español, o alemán, francés, inglés. Se trata de la fe católica. Y ese es el punto que hay que también presentar. Terminamos con la oración, nos ponemos de rodillas. Bendición de la Santísima Virgen. Madre mía, bendecida vuestro Hijo, y que vuestra bendición me prevenga, me acompañe, me guarde, me defienda, me aliente, me sostenga en todo lugar y en todas las circunstancias. Que vuestra bendición permanezca en mí, noche y día, en la alegría y en la tristeza, en el trabajo y en el descanso, en la salud y en la enfermedad, en la vida y en la muerte, y durante la eternidad. Oh bendición de María, dichoso quien te desea, pide, recibe y guarda, y que después de haberte obtenido acá en la tierra, para sostener las pruebas y luchas de este valle de lágrimas, te lleva en su último suspiro como prenda de misericordia y vida eterna. Bendecidme, oh María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dominus vobiscum. Benedictio Dei omnipotentis, Pater et Filius et Spiritus Sanctus, descendat super vos et maniat semper. Amén. Espero verlos mañana. Dios los bendiga.